Así es. Hoy os quiero contar cómo rechacé un trabajo que durante probablemente muchísimo tiempo hubiese soñado y de hecho el momento en el que lo hice también tuve bastantes dudas, aunque en retrospectiva la verdad que no me arrepiento en absoluto. Esto ocurre cuando yo de hecho empiezo a hacer consultoría y bueno, yo en esa época sí que tenía algún perfil, el de Instagram principalmente, en el que subía cosas que yo hacía. Y sobre todo, la marca en la que había trabajado, pues tenía bastante nombre. Y entonces, de vez en cuando, me llegaban personas que decían, oye, yo quiero hacer algo como lo que tú estás haciendo, ¿puedes ayudarme? A lo que yo obviamente les decía que sí y les cobraba un precio. Así es como yo me introduje en el mundo de la consultoría, porque tenía contactos y tenía un conocimiento que le producía rápidamente mucho beneficio a estas personas, ¿no? Gente que normalmente o bien quería iniciar un e-commerce, una marca, querían simplemente reducir costes en su estructura productiva, ¿no? Costes de fabricación en este caso. Y imaginaros, un chaval en los 20 medios que le empieza a contactar gente, que empieza a ganar más con eso de lo que estaba ganando en su propio trabajo, ¿no? O los trabajos que había tenido antes, nunca había ganado tanto. Y entonces de repente me surge una oportunidad con unas personas, ¿no? Estas personas eran tres ejecutivos de una empresa muy grande, muy grande, que nunca estuvo cotizada en el IBEX, pero si hubiese estado cotizada, pues yo creo que estaría en el top 15 o top 10, ¿vale? Y entonces esta es una empresa que entra en liquidación y ahí tienes a tres perfiles, tres pedazos de perfiles ejecutivos que tienen unas indemnizaciones no millonarias, ¿vale? Pero de muchísimo dinero, mucho dinero. Y entonces se deciden a emprender. Y lo que me encargan a mí en ese momento, pues me descubren por cosas de la vida. Tenemos una primera reunión en un hotel, por cierto, en la Castellana, no me acuerdo qué hotel fue, pero imaginaros, todo súper lujoso para mí, muy impresionante, ¿no? Me contaron su historia, lo que querían hacer y yo les dije cómo creía que les podía ayudar. Y efectivamente empezamos un proyecto en conjunto que luego terminaría mal y no continuaría, ¿vale? Pero eso no lo voy a contar hoy, lo contaré otro día. Hoy lo que os voy a contar es cómo ese proyecto se empieza a desarrollar y al final a mí lo que me encargan es una serie de tareas para que se pueda producir un producto que en esa época no estaba todo tan desarrollado, todo el tema de la sostenibilidad, pero ellos inician con un producto sostenible y necesitan que todo el tema de materiales se lo gestione yo en China, porque si no iban a tener pues unos costes muy altos y además siendo un producto sostenible pues iba a ser todavía peor, inasumible realmente para ellos. Ellos ponen la inversión, nosotros acordamos, bueno, es un acuerdo en el que yo también de una manera secundaria, después de terminar ciertos trabajos, entraría en el capital de esa empresa y yo básicamente era pues un advisor de ellos, en los que les indicaba las cosas que había que hacer y también hacía algunos trabajos relacionados con el desarrollo del producto. Imaginaros otra vez lo que supone todo esto, ¿no? En aquella época me acuerdo que gané tanto dinero que me compré un coche nuevo, el único que he tenido. Me compré un Abarth que en su momento costó, pues no sé, 20 y pico mil euros o algo así, 24.000 euros, que era un pastizal. Y aún así seguía ahorrando, había cambiado de casa, todo fenomenal. Y de repente, mientras está todo rodando, se empiezan a producir los primeros resultados. Un día tenemos por así decirlo, una discusión, ¿no? Discusión empresarial sobre, bueno, unas cosas que yo pensaba que se tenía que hacer de una manera y uno en concreto de los otros socios pensaba que se tenía que hacer de otra. Y entonces esta discusión empieza a acalorarse, ¿vale? En aquella época teníamos una pequeña oficina y entonces era gracioso porque además las reuniones estábamos ahí no, los otros tres, ¿no? O dos, que eran los que trabajaban más activamente de los otros socios, y yo, o algún colaborador o alguien que venía externo. Y entonces en esta discusión, que se empieza a tornar bastante acalorada, fue una cosa muy graciosa porque quiero explicaros el porqué de la discusión, porque si no, igual no se entienden algunas cosas que vendrán después.
Básicamente, yo lo que quería hacer era aplicar el enfoque que no sé por qué me he encontrado con tantas personas a lo largo de esta vida que han estado en contra de ese enfoque y además, curiosamente, todos los que han estado en contra de ese enfoque han acabado quebrando, cerrando o incluso cosas peores. Y es básicamente el enfoque Lean. Yo les proponía hacer una serie de pruebas más pequeñitas con el producto para ver si funcionaba, pero estas personas eran muy obcecadas y no querían. Y entonces recuerdo una frase que nunca se me olvidará, ¿no?, de esta persona que me dijo: Carlos, es que tú no lo entiendes. Nosotros vamos a ir directamente a la Champions de los e-commerce. Y yo dije, bueno, vale. Pero igualmente, aunque quieras ir a la Champions de los e-commerce, ¿no? Y esto lo decían porque, claro, me veían a mí que yo tenía pocos recursos comparado con ellos, ¿no? Y comparado con casi toda la gente con la que trabajaba en esa época. Porque yo tengo ahí unos orígenes bastante humildes, bastante marroneros, ¿no? Y entonces yo básicamente lo único que proponía era reestructurar la familia de productos para testar varias cosas y en la que mejor funcionase escalar todo lo que es la inversión en producto, ¿no? Básicamente eso. Pero querían ir a la Champions de los e-commerce y parece ser que yo era una persona de segunda B, ¿no? Es curioso ver cómo pasa el tiempo y obviamente ese proyecto pues, cerró al año y medio o 2 años de iniciarse y yo continúo con mis cosas como si fuera el primer día y siguen creciendo. Y básicamente es porque aplico este principio. Esta es quizá una de las primeras lecciones que puedes extraer de este vídeo. Y es que por mucho, mira, yo sé que a veces algunos de vosotros pensaréis, bueno, Carlos, tú dices eso porque, bueno, pues no tenías más recursos y no te quedaban más cojones. No es cierto, no es cierto. Incluso cuando tienes muchos recursos, tienes que seguir aplicando ese enfoque, porque si no, lo que acabas haciendo es despilfarrando el dinero. Ojo, es cierto que si tienes muchísimo dinero, puedes despilfarrarlo todo lo que quieras. Pero realmente, en esa situación no deberías hacerlo, incluso es peor todavía. ¿Por qué? Pues porque precisamente tienes dinero que puedes enfocar en cosas que funcionan y crecer muchísimo más de lo que yo lo podría hacer, es cierto. Igual yo, ahora no, pero en ciertos momentos lo hacía por supervivencia, pero es que cuando tienes muchos recursos tienes que seguir haciéndolo para pues quedarte con una cuota de mercado mayor, ¿no? Al final despilfarrar nunca es bueno, nunca, ¿no? Yo sé que tenemos aquí a lo mejor algún amigo, ¿no?, de lo público que piensan que como es mucho dinero y no es de nadie, pues que no pasa nada por despilfarrarlo. Eso siempre tiene un coste y es un coste muy alto que nadie se puede permitir en un mundo como el que vivimos de recursos finitos. Si viviéramos en una utopía, en un mundo en el que los recursos son totalmente infinitos, ¿no? Por cierto, ahí el socialismo sería maravilloso, porque nadie tendría ningún incentivo a acumular. Porque como todos los recursos son infinitos, pues tú podrías estar eternamente disfrutando de ellos y no habría ningún problema. En tanto y que cuanto los recursos son finitos, tienes que aplicar esta metodología porque si no, lo que va a ocurrir es que vas a despilfarrar y en algunos casos, los más extremos, cuando tienes poco capital, lo que va a hacer es que no sobrevivas y en los casos en los que sí que tienes mucho, pues vas a ser ineficiente y probablemente va a llegar alguien como yo que aunque tenga recursos no los despilfarra y te va a acabar quitando tu pan. Así que no seas tonto y aplica esto, tanto si tienes recursos como si no tienes. Pero bueno, volviendo al tema. Yo simplemente proponía eso. Y entonces esta discusión siguió siendo acalorada y bueno, yo me fui para casa ese día. No tenía muy claro qué hacer, pero bueno, normalmente estas cosas, siempre cuando hay una diferente perspectiva, esto es algo que también os recomiendo, déjalo enfriar un poco y mira a ver con más perspectiva qué es lo que realmente quieres defender, qué es en lo que puedes a lo mejor ser un poquito más transigente, ¿vale? Y ceder ante la otra parte, y así es como se llegan a acuerdos. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió, pero con una cosa que yo no me esperaba. Y es que cuando volví a verme por primera vez, después de esa discusión, noté que estas personas tenían una actitud, pues la verdad, muy cordial, incluso condescendiente, podría decir, ¿no? Trataron de empatizar con mi situación y me ofrecieron una solución. Y me dijeron que, bueno, me ofrecían un trabajo muy bien pagado, pero exigiéndome un compromiso total con el proyecto y una relación laboral. No una relación, en ningún caso, de socios. Y aquí es donde viene la parte más importante, la parte más crucial de este vídeo. Porque muchos de vosotros os vais a enfrentar, os habéis enfrentado o os enfrentasteis a una situación similar.
Y es que, al final, mirad, esto que digo, yo tengo muchas empresas y esto lo verán, gente que trabaja conmigo, pero aún así a mí me gusta ponerme la presión de animar a la gente que trabaja conmigo a que si un día no quiere hacerlo, pues no lo haga. A que en su ámbito se haga tan bueno que a lo mejor se tenga que convertir en un proveedor mío en vez de en un trabajador. No tengo ningún miedo a eso. También respeto que haya gente que por un tema de, bueno, de estar más seguro, pues quiere tener un trabajo fijo, un salario, etcétera. Pero yo aquí tuve la opción de coger y decir, oye, me quedo con esto. Era un muy buen salario, mucho mejor que lo que prácticamente el doble, sino un poco más de lo que había tenido anteriormente. Con ese salario incluso, no sé, o sea, yo ya ahorraba de aquella época, pero es que podía ahorrar lo que estaba generando por mi cuenta con otras cosas, ¿no? Estamos hablando de una oferta muy buena. Una oferta de esas que obviamente se lanza para que a quien se la lanza no la pueda rechazar. Y adivinad lo que hice. La rechacé. Contra todo pronóstico, contra toda decisión racional que una persona hubiese podido tomar, yo decidí no aceptar esa oferta. Creo que además la parte que me la ofreció no se lo esperaba en absoluto. Y me acuerdo que yo dije una frase tipo muy bravucona, ¿no? A mí no me encierras aquí ni aunque me des el doble de eso, ¿no? No sé si ellos llegaron a valorar la opción de decir, bueno, pues le ofrecemos el doble y que se quede, pero lo dije con tanto ahínco, con tan desde el corazón, que creo que tuvo su efecto disuasorio. Y quizá te estés preguntando el por qué hice esto. Cuando a lo mejor en ese momento, claro, visto ahora, ¿no? Y desde esta perspectiva que tengo a día de hoy, fue una decisión muy acertada, pero en el momento no, desde luego, bueno, esto es una historia que además estoy contando en exclusiva aquí, porque nunca se la conté a prácticamente nadie, incluso de mi entorno más cercano. Y el motivo por el que hice eso fue porque sabía, algo dentro de mí, sabía que yo estaba hecho para, o sea, yo confiaba plenamente en mí. Sabía que estaba hecho para hacer algo mucho más grande. Que además el ambiente que había, la visión que tenían no estaba muy alineada con lo que yo quería hacer. Y eso al final era pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Dice el refranero español. Era pan para hoy, hambre para mañana porque sabía que eventualmente eso saltaría por los aires en algún otro punto. ¿Y qué más me daba a mí haber cobrado un poco, bueno, un poco más, bastante más? Si sabía que era una cosa que no tenía recorrido. Igual, muchos de vosotros estáis ante una situación de este tipo, pero simplemente no os lo habéis planteado de esa manera. Si tú crees, si tú te haces esta pregunta y te contestas honestamente, oye, yo creo que valgo para algo muchísimo más grande, es muy probable que hayáis cogido alguno de estos tratos y simplemente estéis sintiendo como que te falta el aire, ¿no? Como que no te estás ahogando, pero sabes que no estás en el entorno en el que sacarías tu máximo potencial. Si tienes esta sensación, yo creo que es por algo de esta índole. Y al final es una cuestión de simplemente echarle un poco de morro a la vida. Creo que además este tipo de cosas te hacen ganar mucho estatus. Las personas que me hicieron esa oferta probablemente no se esperaban que yo les dijese eso. Igual que mucha gente no se esperaba, o no se espera, o no se esperará muchas cosas que yo haga. También me ocurre a día de hoy. También puedo contar cómo en alguna otra ocasión, ¿no? Lo haré en otro vídeo. He rechazado cosas incluso mucho más grandes, 10 veces más grandes que esa, y es precisamente también por algo que en esta ocasión es diferente, es por los valores que uno tiene, que creo que es algo a lo que nunca se debe renunciar.